YouTube. Muy buenos días, Martín Martinelli. Gracias por estar con nosotros. Esta es la continuación de las diferentes tertulias que estamos teniendo antes de llegar al 2 de diciembre próximo, puesto que, como decía el anuncio de esta entrevista, impactos, consecuencias, realidades de 200 años de vigencia de la doctrina Monroe. Y claro, estamos en Guatemala y nada menos que está por aquí de paso en esta coyuntura, digamos, un tanto para afuera, incierta, pero para adentro, pues cada vez más evidente en cuanto a los intereses que están moviéndose y creo que también en cuanto a la epilogación de esta coyuntura creada desde afuera incluso está nada menos que el asesor de la Casa Blanca, juntamente con la administradora adjunta de la Agencia de Cooperación USAID. Es decir, por un lado está el garrote y por otro lado está la zanahoria para poder controlar a los que se portan mal en cuanto a los intereses norteamericanos en el marco de la trifulca intraoligárquica. Martín, por favor, saluda a la audiencia, ya está donde ya nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Martín y de dónde te conectas? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Soy Martín Martinelli. Muchas gracias, Ollanta, y todo el público que nos está siguiendo. Me parece crucial en estos momentos tan terribles en algunos aspectos, en estos momentos que se cumplen 2 siglos de la aplicación de la doctrina Monroe, todos nosotros los pueblos soberanos y los pueblos que hemos resistido, pero también sido oprimidos por esa circunstancia. Me parece que levantar la voz por los canales que fuese ante esa aplicación de la fuerza y el consentimiento es crucial. Yo soy doctor en ciencias sociales, dirijo el Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján y participo también de la red CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, así que muchas gracias, encantado de participar con ustedes. Muchas gracias, Martín. Por supuesto que sí, con usted conectamos porque tenemos una amiga en común, que es el esfuerzo de Sputnik Radio, que siempre tiene a las personas, digamos, medianamente acrisoladas, tanto en las ideas como también en los argumentos. Y por eso es que Martín está con nosotros. Martín, entrando a la materia. En la primera parte, si nos puedes un poco contextualizar, tanto a nivel conceptual, pero también a nivel del origen, pero también a nivel de la historia de esto que se llama doctrina Monroe. Hay que tener en cuenta principalmente el primer factor, el imperio marítimo británico, del cual es heredero Estados Unidos, porque en esa instancia el eje franco-británico, si bien había competencias entre ellos fueron los que avanzaron sobre el resto del mundo. Es decir, que ni bien se independizan las colonias americanas de nuestra América, todo lo que es América llamada el Caribe y América del Cono Sur, se independizan posteriormente a los Estados Unidos, que lo hacen en 1776, y lo que hace Europa es expandirse sobre Asia y África, que llega a fines del siglo XIX, donde se reparten, por ejemplo, África en la Conferencia de Berlín de 1884-85. Entonces el Imperio Británico domina los mares y las costas, y Estados Unidos va a ser un seguidor de esa forma, pero tiene una particularidad insular que hay un libro donde se explica muy bien, El Gran Tablero Mundial, que Estados Unidos es la primera potencia extra euroasiática de los últimos 5 siglos. Entonces, el pilar básico en el que se asienta es su intento de dominar, a continuación de lo que hacen las potencias europeas, todo la insularidad de nuestra América, que está rodeada por los océanos Pacífico y Atlántico, como sabemos, pero eso le da un marco de que está fuera de las dos, llamada Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, e incluso de escenarios de la Guerra Fría como Vietnam y Corea. Entonces lo que hace Estados Unidos a través de esa doctrina es mentalizarse, es basar su ideología del destino manifiesto en decir, nosotros vamos a controlar este hemisferio es nuestro patio trasero, y por ende ninguna potencia debe intervenir. Primero las europeas, ahora las rusas y chinas, y muy bien lo que marcabas de Sputnik, porque también está la batalla de ideas, la batalla cultural, la guerra cognitiva e informativa.
Bueno, entonces, dicho esto, en los pilares en los que se va a sentar esa estrategia de dominación va a ser la fuerza y el consentimiento, porque a diferencia de lo que hace las intervenciones militares, que también las hace en nuestra América, va a comenzar en el siglo XIX con acercamientos, por supuesto, con las élites. Pero al mismo tiempo Estados Unidos se va a ir expandiendo hacia su oeste, por lo tanto, terminar de desplegar sobre su territorio. Y en 1848 tenemos la Gran Guerra contra México, donde se expande sobre todo lo que era México, que México, el Nuevo México de la colonia española era una nación muy extensa, y lo que va a mostrar es su ímpetu imperialista y colonialista, pero ya escindiéndose y separándose de su rol continuador o de su rol lógico con Gran Bretaña. Si bien van a ser aliados el eje anglosajón hasta estos momentos, lo que va a hacer en ese caso va a ser que Estados Unidos va a principalmente manejarse en todo este hemisferio, y eso lo vamos a sufrir los países de esta región, que vamos a quedar atados en muchos casos y en diferentes casos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es una economía complementaria, que es una economía semejante en algunos aspectos territoriales, agrícolas y ganaderos con Estados Unidos, va a ser un competidor, pero Estados Unidos va a tener un desarrollo industrial y al mismo tiempo una gran flota comercial y militar, que son los marines, que son los que van a incidir lo que actualmente se conoce como la Quinta Flota, Richardson, que quiere prohibir justamente esos canales Sputnik, Telesur y Russia Today, porque la lógica estadounidense ha sido controlar la información, controlar la academia, los medios, y también a través del inglés como lenguaje universal, tratar de cooptar a las élites de diferentes países, como pasa en este caso en Argentina y como sufre sobre todo Centroamérica, como explica el gran Galeano, si bien no es un texto del tono académico específico, sí es un texto que se recomienda mucho porque Las Venas Abiertas de América Latina, que ya cumplió 50 años hace 2 años, marca, en ese caso la United Fruit Co., la compañía bananera, marca la lógica de Estados Unidos de apropiarse de los terrenos, de usufructar y usurpar los territorios, en este caso el Caribe, pero también en diferentes medidas lo ha hecho con diferentes países de Sudamérica. Y entonces es una lógica de desigualdad, de una jerarquía. Esto que marcaba, Estados Unidos tiene el destino manifiesto de dominar al resto de los países, y yo lo dividiría entre siglo XIX, XX y XXI, digamos, en esos tres etapas. Esto se abocaría más bien al siglo XIX, cuando se están conformando los Estados-nación en esta región, por supuesto con muchas dificultades, con guerras civiles, con un trazado fronterizo, y Estados Unidos lo que hace es aprovechar para tratar de involucrarse, de hacer mella entre medio de esas élites políticas, lo cual hace que su influencia vaya acrecentándose, pero eso se va a ver más marcado en el siglo XX, cuando hay un declive franco-británico, sobre todo británico. Si bien Argentina sigue con lo que es el Pacto Runciman en 1933 y sigue exportando carnes y demás, lo que trata de generar Estados Unidos es que la región lo provea de materias primas, y en eso es una importancia estratégica fundamental, lo que ahora es el litio, pero fue el caucho, el café, la banana, el tabaco. Si bien había productos que Estados Unidos producía, la industria manufacturera, la industria textil que está en Estados Unidos fue muy fuerte, y al final de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, era casi el 50% de la producción manufacturera mundial. Ahora está en un 18%, mientras que China está en un 30%. No sé si como puntapié inicial te parece eso, o hay alguna pregunta tuya o del No, público. excelente, excelente, estimado Martín. Y claro, tenemos esto normalmente en estas tertulias tres acápites. Por un lado está la variable, origen, sociogénesis, etcétera, historia. Por otro lado están los impactos y finalmente concluyendo con las perspectivas. Pero antes de entrar a ello, Martín, ya que nos inquietas con este planteamiento tan gráfico e importantísimo que nos muestras desde tu perspectiva histórica o desde de historiador y desde Argentina, la pregunta también nos surge que es...
10 años después, si mal no recuerdo, está esto de la expulsión de la administración argentina de las Islas Malvinas. Y entonces, en 1833, en Sí. el 23 comienza esta doctrina. Si uno revisa, digamos, bueno, tú lo conoces más que nadie esto, hasta Bolívar en algún momento creyó que esta doctrina de América para los americanos, qué chilero, qué bonito, qué súper, tenemos aliados, nos van a proteger. Pero 10 años después, los ingleses expulsan a los y hasta ahora se quedaron con esa parte del territorio argentino. La pregunta es, ¿por qué muy a pesar de ello, las élites de diferentes países del continente continuaron aún creyendo o dándole el beneficio de la duda a esta doctrina letal? Porque hay muchas élites que tienen connivencias, tienen arreglos, tienen intereses particulares creados, como por ejemplo pasa con el caso de Milei, Macri, Menem y Videla en Argentina, toda esa línea histórica lamentable, genocida, que apoya y es cómplice del infanticidio que se está generando ahora también en Palestina, lamentablemente. Pero lo que ha hecho es, después de la Guerra Fría, se ha basado en la aplicación del lawfare, es decir, las políticas de modificar los juzgados y de esa manera, por ejemplo, no permitir o encarcelar a Lula, no permitir que Cristina, o tratar de forzar que Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner no se presente a las elecciones, también generando desde las embajadas un rol fundamental, porque hay un parteaguas muy importante en el siglo XX, porque o sea, el punto de clivaje, de cambios, es 1945, cuando Estados Unidos emerge como superpotencia, lo que se conoce como la Guerra Fría, y ahí sí que va a apoyarse muy fuerte en América, en nuestra América, porque Francia y Gran Bretaña están en un declive que se ve muy marcado en 1956, en la Guerra del Canal de Suez, cuando se enfrentan junto con Israel, Francia y Gran Bretaña a Egipto, que nacionaliza el Canal de Suez. Entonces, en ese momento de descolonización de Asia y África, en ese momento de eclosión en América, la Revolución Cubana del 59, habíamos tenido la Revolución de Bolivia del 52, hay todo un movimiento de revolucionario en los 60 y los 70, un movimiento de mayor distribución de la riqueza, de estado de bienestar, pero hay un sistema socialista de la Unión Soviética que irradia, digamos, una esperanza para los pueblos trabajadores, por lo cual Estados Unidos va a aplicar el plan Marshall para ayudar a los países capitalistas en Europa y no así en América, nuestra América, va a aplicar diferentes doctrinas, en Medio Oriente, por ejemplo, la doctrina Eisenhower de que las demás potencias no se intrometan, y siempre en todo esto que estoy marcando, por debajo subrepticiamente va a estar la doctrina Monroe de que ellos no permiten que nadie se intrometa en lo que consideran su patio trasero. Y ellos tienen los mapas del agua en la cuenca del Guaraní, que es Paraguay, Argentina, Brasil, sobre todo, también parte de Uruguay, esa cuenca acuífera. Tienen el mapa del petróleo en Venezuela, por eso tienen una base tan neurálgica en Colombia. Han generado la partición de Colombia, eh, generando el canal de Panamá en 1904, que duró 100 años, para tener control interoceánico. Han tenido una presión muy fuerte sobre México y sobre el resto del Caribe, y eso ha llegado menos fuerte en algunos aspectos al sur de América, pero ha tenido la connivencia de los golpes militares en la Operación Cóndor, esta revuelta, este movimiento ideológico que había en América, nuestra América, de revolución, que era mundial. Ellos tenían como doctrina, como lema, no evitar que se generase otra Cuba, digamos, en el movimiento de la revolución de Nicaragua del 79, por ejemplo, y lo que se exacerba es a partir de la finalización de la Guerra Fría. Ya en el 89 tenemos la invasión de Panamá por parte de los marines de las Guyanas, y hay diferentes niveles de intromisión. Estados Unidos es un país interventor de una política exterior que decide cuándo generar una guerra y cuándo no, mediante lo que deciden sus élites. Algunos argumentan que, bueno, esto es un complejo militar e industrial de ideas, de tanques de pensamiento, pero la discusión a veces es quién gana con esos negocios, si los petroleros, si el lobby israelí, si el lobby
eh, de la digital, es decir, de la tecnología digital. Entonces, por supuesto, el lobby de la guerra ha tenido un rol fundamental en Estados Unidos que se marca o que aumenta a partir de la finalización de la Guerra Fría. Y creo que ese es un momento muy importante para entender lo que sucede hoy. Por ejemplo, luego de eso tenemos el 2001, las invasiones de Irak, de Afganistán primero, 2003 de Afganistán, que marca que Estados Unidos va a volcarse sobre Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros consideramos en el observatorio, en la geohistoria, al mismo tiempo su retaguardia es nuestra América, y ahí se producen los casos de Lawfare en 2014 en Paraguay, en Ecuador, se producen diferentes momentos, formas de presión. Lo que hace Estados Unidos es, y esto lo estoy escribiendo, Medio Oriente va con todo, intervencionismo militar, bombardeos masivos, con alianzas y con minorías en su favor. En cambio, en América Latina no tiene un desarrollo tan fuerte y tan férreo de bombardeos masivos, pero sí lo que hace es presionar sobre el aparato educativo, por supuesto, la Escuela de las Américas, que era lo que iba a mencionar antes, de entrenamiento en Panamá, de todos los círculos militares de América, hacen mella de una manera tal, y en esto juega el rol esta guerra informativa, los canales informativos de los medios que yo le llamo de confusión muchas veces porque no ayudan, digamos, a entender, y el aparato educativo y cultural que marca Estados Unidos en la música, en el cine, en el entretenimiento, en las diversas formas de pensamiento, en el idioma, en todo, en el dólar, en Argentina, bueno, la cultura del dólar es algo que no sucede así casi en ninguna parte del mundo, ni en los países dolarizados. Eh, Todo eso esconde o enmascara, primero, el dominio del sistema capitalista que encabeza a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo encabeza de la manera más salvaje. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos implementa la fuerza, lo que Noam Chomsky llama terrorismo en algún caso, porque lo que hace es tener, primero, todos los comandos militares en todo el mundo. Por eso yo digo, bueno, para nuestra América lo tenemos que entender, pero nosotros somos la quinta flota, pero hay una flota para cada región del mundo. Hay más de 110 bases militares en Alemania y Japón, los dos grandes derrotados de la Segunda Guerra, y todo ese panorama amplio desde el 45 a esta parte, las organizaciones que se gestan, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas misma, la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, el Pacto de Bagdad en 1955 en la región de Medio Oriente, todas las organizaciones militares o financieras o incluso la Organización de Estados Americanos para América, o la Unión Europea, que primero es Comunidad de Estados Europeos, todos los organismos están controlados por Estados Unidos hasta niveles irrisorios. Eso viene a ponerse en cuestión sobre todo a partir de la crisis del 2008, la crisis capitalista, una gran crisis capitalista, que marca que China ya estaba en un ascenso, pero eso lo va a catapultar aún más. Ya había una recomposición rusa, recordemos que la Unión Soviética se parte en 15 estados, si bien duró en el 17 la Revolución Rusa, en el 22, 23, 24 la ANEP, y es el momento que se empiezan a unificar y a consolidar la Unión Soviética, estamos hablando de un quiebre geopolítico fundamental para entender todo lo que sucede ahora. Y es ahí, después del 2008, justamente en esos años, 2009, cuando se empieza a gestar la idea del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, al cual se suma Sudáfrica y que ahora vemos como una cisma, diría yo, incluso yo hablo de que esto se lo consideran una declaración de guerra a los Estados Unidos, el BRICS. ¿Por qué? Porque que se sumen Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, más Argentina, y no es casual la elección de Argentina, lamentablemente la elección como fue, que un tipo hable de dolarización, que un tipo hable de a favor de Thatcher, y la Argentina, como bien marcaste vos, en 1833 ocuparon las islas, y es el día de hoy, que es un colonialismo a miles de kilómetros de distancia de Inglaterra, que son poseedores y ocupan las islas por su interés en el Mar del Sur, en el Atlántico Sur, en la Antártida también, y una competencia con la intromisión de otras potencias, China y Rusia, pero para dimensionarnos la diferencia geográfica categórica que hay, Estados Unidos invade Afganistán, Libia, Siria, Irak, Yemen y
e Irak. 5 países que destruye con la connivencia y el apoyo de algunos países europeos y con Israel, por supuesto, pero todo eso sucede en Eurasia. En cambio, cómo podemos nosotros analizar lo que sucede entre Ucrania y Rusia, entre Israel e Irán ahora, entre Taiwán y China, en el Sahel? Son casos que están a miles de kilómetros de Estados Unidos. En cambio, Rusia, ni China, ni Irán tienen ninguna base militar ni en Canadá, ni en México, ni en Guatemala, ni en ningún país. Entonces, ustedes, que yo estuve en México el año pasado, que estuvimos en el Congreso de Claxo, la conferencia de Claxo, y se siente de alguna forma la presión de un imperio que en estos momentos está en una cierta decadencia. Yo lo llamo en un artículo eso una larga crisis de largo plazo, porque tiene unas ribetes donde hay un retroceso económico, pero eso lo trata de reemplazar o de sustituir sobre todo por la violencia sistemática. Pero la violencia sistemática no es nada más cuando bombardea a Irak, o Afganistán, o Libia con la OTAN, o Yugoslavia, cuando bombardeó Yugoslavia en los 90 con la OTAN en el medio de Europa. La violencia también es tener bases militares y presionar. Entonces, que los presidentes de nuestros países se reúnan con Richardson, como si Richardson decidiera qué planes hay que seguir, que se reúnan con el Fondo Monetario Internacional, y que no es casual que Argentina había pagado en yuanes parte de la deuda externa catastrófica que tiene Argentina, porque bajo la presidencia de Macri se pidieron el récord en deuda de 44.000 millones de dólares, y el cual no se construyó ni siquiera un puente, ni una escuela, ni una fábrica, ni una central atómica, nada. Con China ya se está construyendo una central atómica y hay que construir infraestructura. Entonces nuestros países intencionalmente se busca que no, la doctrina Monroe busca que no se eduquen, que no se preparen y que no tengan una política soberana, pero sobre todo lo que hace la doctrina Monroe es intentar balcanizar, desde un principio, balcanizar. Es decir, que no haya UNASUR, que no haya Mercosur o organizaciones de Centroamérica, que no haya una idea y una lógica de nuestra gran América, la patria grande, lo que planteó Martí, lo que planteó Fidel, lo que plantearon diferentes pensadores, pero la lógica es dividir, divide y reinarás. Entonces, ¿cómo controlo a estos países? Esa es la óptica de Estados Unidos. Y la óptica de estos países debería ser, y lo ha sido, pero también ha sido, por supuesto, impedida en muchos casos, es, si nosotros vamos a comerciar con China, tanto del Cono Sur o de los países de Centroamérica, que deben pensarse como uno mismo, y esa es una intención también de Claxo, eh, la idea es que tienen que ir unidos, porque esos países son potencia económica, potencia militar, potencia diplomática. Entonces, los BRICS tienen un simbolismo y un significado tan grande, más allá de ser capitalistas o no, de que China sea un país comunista o no, dirigido por un partido comunista gobernado, porque la lógica es que Brasil entra en el concierto de las naciones con un peso de decisión, de injerencia. Eso es la diferencia. Entonces, Argentina, Guatemala, Ecuador, Chile, Uruguay, el que fuese, México mismo, primero tienen grandes problemas internos. Estamos en el continente en la mayor desigualdad, y es lógico que tenemos problemas internos que subsanar. Ahora, el acoso imperial de Estados Unidos, vivir en el hemisferio de Estados Unidos no nos benefició en nada, porque esta doctrina Monroe tiene en sus inicios un país que quiere alterar el orden y beneficiarse a sí mismo. Yo si mostrase un mapa, le mostraría el mapa, si quieren puedo compartir pantalla, no sé cuánto es la duración, para dimensionar los cambios entre el 75, en el 1970, 1995 y 2020, es decir, los últimos 50 años. Estados Unidos se mantuvo como una de las grandes potencias económicas mundiales a costa de nosotros, entre otros, y de lo que hace en el resto del mundo. Entonces, que los países de América, como dice Galeano, no suelo citarlo, pero es una de las grandes lecturas que tiene que hacer cualquiera para decir, ¿cómo entiendo la doctrina Monroe? Bueno, lee Las Venas Abiertas de América Latina, que es una lectura llevadera para cualquiera que tenga, digamos, que no se dedique a la educación. Yo soy profesor universitario, pero todo el mundo no está
no tiene tiempo para leer todo el tiempo según el trabajo. Entonces, ese tipo de lecturas concientizan, generan una conciencia de clase y sobre todo me parece que lo que nos falta es aunarnos, pero tener una conciencia de que nosotros somos países a los cuales nos quieren desgajar, nos quieren separar, pero además quieren nuestras materias primas, nuestra posición geoestratégica, nuestras costas, nuestras salidas al mar, nuestros ríos, nuestra agua, en el caso que decía la cuenca, nuestro litio, nuestros recursos naturales, cobre en Chile, pero no importa en qué país específico, sino que la región tiene una riqueza igual que África, igual que Asia, tiene una riqueza que los países del G7, Italia, Inglaterra, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón y Estados Unidos, han tratado de prevalecer ese imperialismo. Entonces, esos mismos países imperialistas del siglo XIX son el G7 en la actualidad y tratan de, por otros mecanismos, que yo llamaría neoimperialismo o nuevo imperialismo, o formas de colonialismo, como el caso de Malvinas, Palestina, Marruecos, los saharaui, las Guyanas francesas, que ahora está con el tema, las Guyanas también con respecto de Venezuela. El imperialismo y el colonialismo no son cosas del pasado, porque estos países tienen esa mentalidad, como decía, que me parece, para cerrar esta parte, si tenés más preguntas, es la lógica de balcanizar. Entonces, Brasil y Argentina, ahora esta elección lamentable ganó Milei, pero Lula llevó a Argentina, impulsó a Argentina en su llegada al BRICS, tiene una alianza estratégica, lo mismo debería pasar sumándose México, Colombia, ha habido una corriente neoliberal y de globalización, por supuesto, que afectó a todo el continente, pero tiene que haber una lógica de unificación, no solo por idioma, las costumbres, religiones, lo que fuese, la cercanía geográfica, porque a veces se lee como que Estados Unidos tiene una uniformidad. Y en Argentina, desde el cono sur, si bien son territorios muy extensos, debería conectarse más a nivel de infraestructura, rutas con Bolivia, con los países limítrofes, para llegar a Centroamérica, me refiero, una conexión, pero también tiene que haber una conexión ideológica y una conexión política. Es decir, nuestro rol en la universidad está claro, nosotros tenemos que aunarnos y ayudar, colaborar en la formación, en el intercambio entre los países de América. Pero eso también tiene que reflejarse, me parece, en aspectos políticos. No sé si tienes preguntas o hay preguntas del público, como quieres seguir. Muchas gracias, Martín. Por supuesto que sí, lo que dibujas es impactante, ¿no? En breves minutos, todo lo que va aconteciendo en el marco de esta doctrina de el garrote y la zanahoria, como vulgarmente lo han dicho algunos de los presidentes de los Estados Unidos, expresidentes. Para ir finalizando, son las 9:31. Estamos desde la Radio Victoria La Voz de los Pueblos, desde Guatemala, transmitiendo en diferentes canales con Martín Martinelli desde Flaxo y otros espacios de investigación. Martín, ¿cuáles son las perspectivas de aquí en adelante, 200 años después de este colonialismo continuado, digamos, en el marco de las repúblicas bicentenarias? ¿Qué viene? Si bien es cierto, acaba de reunirse APEC con Estados Unidos, justamente en Estados Unidos, hace la semana pasada o hace 2 semanas atrás, y eso al parecer es para poder revivir lo que fue el fracaso del ALCA para los norteamericanos allá en el 2005 por el sur. Eh, nueva geopolítica, ojalá multipolar en construcción. ¿Cuál debe ser el rol, el papel de los pueblos en este marco global? La geopolítica también se decide por la resistencia de los pueblos. Eso hay que tenerlo en claro, no es nada más lo que debaten, lo que discuten y lo que pelean y tensan eh, los gobiernos mayores. Yo creo que estamos frente a un cambio especial por esto que se pone, iba a decir antes, no llegué a decir, estas organizaciones internacionales que marca o que ha dominado el eje anglosajón o occidente colectivo, como lo llamaba Samir Amin, economista egipcio, el gran pensador marxista. Eh, lo que hay que considerar
es que estamos en un proceso de desdolarización, de acrecentamiento de la influencia de la Organización de Cooperación de Shanghái con China y Rusia a la cabeza, sumándose Irán, sumándose Arabia Saudita, Turquía, otras potencias emergentes, la India por supuesto, y eso hace que haya un mayor empate hegemónico, una diferente correlación de fuerzas que tenemos que aprovechar, como dije, para unificar voluntades, para que los pueblos de nuestra América, además de resistir a estas formas de lawfare, esta forma, o sea, que se ha corrido hacia la ultraderecha en el caso de Argentina con Milei, en Bolsonaro en 2018 en Brasil, pero eso se ha modificado. Pero tenemos un escenario que yo creo que es más propicio porque se ha equilibrado la fuerza de Estados Unidos. Sin embargo, también hay que considerar que nosotros somos la región predilecta para Estados Unidos para cuidar sus intereses por los golpes de Estado de los que hablaba, en los cuales la CIA y los aparatos de inteligencia y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieron un rol que cada vez que se desclasifican documentos se saben aún más, pero no hace falta ser un investigador muy riguroso para darse cuenta que la lógica estadounidense ha sido de un intento de dominio permanente, persistente, de balcanización sobre nuestra región. Dicho esto, me parece que estamos ante un escenario que podría ser favorable porque hay un cansancio de los pueblos de América Latina o Norteamérica, le llamamos nosotros, de África, con lo que sucede en Sahel, con los diferentes golpes de Estado que se revelan ante el colonialismo francés, de la Organización de Cooperación de Shanghái con la Unión Económica Euroasiática, que intentan manifestarse como soberanos, que cada un país tiene poder de decisión y estar en contra de la injerencia de las políticas o en contra de las decisiones soberanas de cada uno de los países. Y eso nos da una luz de esperanza ante el sometimiento al cual nos quiso apretar Estados Unidos, pero por supuesto que hubo incontables resistencias por los de América que han sabido sobrellevar eso, aún con la fuerza de las armas, aún con la fuerza ideológica. Creo que nuestro rol mediático, cuando toca estar en los medios, o en las universidades, en las escuelas, en la forma de educación, yo en contra del genocidio que está realizando Israel, pero lo está realizando como una herramienta integral de Estados Unidos en esa región. Lo mismo hace acá, lo mismo los aparatos sobre la región. Entonces, hay mucho por hacer, pero me parece que se habla de esperanzas, más allá de sistemas pacificitarios, socialistas, funciona la riqueza. Yo creo que el BRICS tiene una forma de ganar las cuestiones, de involucrarse y de incidir en el escenario mundial muy distinta al G7 y a lo que ha sido las formas de invasión propuestas por Estados Unidos cuando no es sos aliado. Si sos aliado, te utiliza, te exprime hasta cierto punto. En el caso nuestro lo hemos vivido en carne propia, porque no ha permitido el crecimiento de la región, intenta que haya que analiza solo agrícola, y creo que es que la región trate de explotar sus grandes recursos humanos, educados, capacitados, y industrializarse, lo cual estos últimos años todo hacía tiempo, pero eso no quita que África y América, dos regiones periféricas, dos regiones estratégicas, por existencia, por humanos, y donde creen que ellos pueden capturar su botín, la forma que tenemos es resistir y organizarnos y buscar. Muchas gracias, Martín. Organizarnos, resistir y ojalá resistencia transformadora, resistencias creativas por todas partes del continente, como Martín Martinelli nos acaba de concluir, epilogar esta entrevista. Son las 9:37, amigas y amigos. Gracias por seguirnos. Esta ha sido la producción desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, para esta Aviala soberana, que en el lenguaje cuna significa, cuna que está en la parte de Panamá, significa nuestra tierra madura. Así es como se referían a este continente antes que Américo Vespucio pisara por estas tierras y dejara su nombre como evidencia de que efectivamente continuamos colonizados.
por más de 200 años, ya 200 años vamos a cumplir, bajo el dominio norteamericano. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, amigas y amigos. De esta manera concluimos esta transmisión. Volveremos mañana a las 9 de la mañana, ya desde Bolivia, conversando la misma cuestión. Hasta mañana. Chao.